Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos, qué privilegio y qué gozo del Señor estar nuevamente en su programa Mi alma tiene sed de Dios, de Radio 760 y de Iglesia de Cristo Elim Central. Así que ya les agradecemos también a ustedes por permitirnos entrar en la intimidad de su hogar o donde quiera que usted se encuentre escuchando el programa. Es una bendición que esté conectado ahí con nosotros y poderse unir para que juntos estudiemos la palabra del Señor y también nos unamos en oración pues por las diferentes necesidades que nuestros hermanos nos hacen llegar aquí a la radio. Así que pues estamos contentos en ese aspecto de que el Señor nos haya tomado en cuenta en este hermoso privilegio que no merecemos, pero que en su amor y su misericordia nos permite participar. Así que únase con nosotros. Si quiere apuntar, pues tome ahí su cuaderno, su lapicero y juntos pues edifiquémonos en la palabra del Señor. Mi nombre es Sergio Argueta y en esta ocasión, mis hermanos, quiero hablarles acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. Y para ello pues creo que es bien fácil entender primero cómo funciona nuestro cuerpo físico, y eso nos va a dar una idea de cómo debe ser el cuerpo de Cristo. El Señor usaba ejemplos de la naturaleza, ejemplos de la vida diaria, ejemplos del mismo cuerpo, para dar el mensaje de la palabra, que a la vez era profundo, pero que Él lo hacía sencillo, usando estos ejemplos para que nuestro entendimiento pudiera percibirlos y comprender el mensaje del Señor. Entonces, tomando ese ejemplo, hablemos del cuerpo. Primero, el cuerpo físico. Pues sabemos que el cuerpo físico tiene muchos miembros, ¿verdad? Primero tiene una cabeza, donde está el cerebro, ¿sí? En la cabeza está también el rostro, donde tenemos ojos, nariz, boca, oídos. Y el tacto pues está en toda la piel, ¿verdad? Donde está el cuerpo. Por medio de él sentimos, por medio de él reaccionamos, ¿verdad? Entonces, de una manera el cuerpo físico, pues dentro de sus funciones está eso, ¿verdad? Que tiene necesidades, ¿verdad? Tiene necesidades de nutrirse, de alimentarse, y precisamente lo cuidamos, ¿verdad? Nosotros lo cuidamos, nos bañamos, nos alimentamos, lo vestimos, ¿verdad? Para que si hay frío, pues nos cubrimos, así como esta época, ¿verdad? Es una época en la cual pues nos abrigamos, ¿verdad? Cuidando nuestro cuerpo, que nos avisa, ¿verdad? De que está frío. Entonces es sensible al entorno, nuestro cuerpo. Eso es una característica. Y también lo alimentamos, ¿verdad? Hay necesidad de comer, pero no solo comer, sino de nutrirse, porque el cuerpo necesita diferentes minerales, vitaminas esenciales para su funcionamiento, igual que la proteína, carbohidratos, grasas buenas, ¿verdad? Toda esa parte que nuestro cuerpo necesita, ¿verdad? Para que funcione bien. Al mismo tiempo, pues el cuerpo también va creciendo, ¿verdad? Como el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 13:11, dice: mientras yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, actuaba como niño. Entonces llega una etapa de la vida que el cuerpo, cuando empieza como un embrión dentro del vientre de la madre, ¿verdad? Y no es lo que va a llegar a ser. Cuando ya alcance la plena madurez de un hombre completo,
sino que va pasando diferentes etapas de crecimiento, de desarrollo, ¿verdad? Sus miembros van creciendo, ¿verdad? Sus manos, sus piernas, su voz va cambiando. Y hay manifestaciones del cuerpo, ¿verdad? Entonces vamos pasando a la etapa después de bebés, después de niños, luego adolescentes, jóvenes, adultos maduros, hasta que, bueno, entonces llega a envejecer y muere. Porque así es la etapa de la vida, ¿verdad? Es primero una subida, donde llega a su máximo potencial y después empieza una bajada. En la bajada es cuando ya el cuerpo ya no produce cierta masa muscular, ciertas células se mueren, entonces aparecen canas, manchas, diferentes manifestaciones que ya estamos entrando en una vejez. Es decir, el cuerpo está muriendo, en pocas palabras. El cuerpo está muriendo. Entonces todo eso se manifiesta externamente, ¿verdad? Entonces el cuerpo así es, ¿verdad? Y de igual manera, si el cuerpo se sufre algún daño, se nota también, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, si perdemos un diente, por así decirlo, se va a notar. Y si es permanente, pues ya no hay cómo, ¿verdad? Ahí se nota. Pero ahora pues hay medios como los implantes y vuelven a poner un diente que sea bonito igual que los demás y se nota. Pero antes no existía todo eso, entonces se nota, ¿verdad? Cuando un miembro hace falta en el cuerpo, sea una mano, sea un pie, por diferentes situaciones, puede ser enfermedades, puede ser un accidente, ¿verdad? Entonces eso es otro aspecto a considerar, que el cuerpo también se enferma. Y hay todo tipo de enfermedades que atacan el cuerpo, ¿verdad? Incluso algunas vienen a consecuencia de episodios emocionales que vivimos y son momentos de ira explosiva. Eso puede dañar tu cuerpo. Si vienen momentos de felicidad, eso beneficia a tu cuerpo. Si dice la palabra que el corazón alegre, dice, hermosea el rostro. Quiere decir que en el cuerpo se va a notar la alegría que viene de un corazón que está bendecido, que está contento, que a pesar de las pruebas y de las circunstancias que ha pasado, lo muestra, ¿verdad? En su cuerpo, ¿verdad? Se nota ese reflejo en él. Entonces, igual manera, si sufre una enfermedad severa, pues se va a notar que va a estar decaído, va a estar sensible, etc. Entonces, todo se va a mostrar en el cuerpo. De esa manera que también tenemos que cuidar el cuerpo, porque dentro de nosotros hay una naturaleza de pecado. Y cuando estábamos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, también nuestros miembros, dice, los prestábamos al pecado. Voy a leer una cita que es Romanos 6:13, que ahí nos explica nuestra naturaleza de pecado. Y dice así: ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, debe haber un acto de la voluntad de venir uno y presentar sus miembros al Señor. Decir: Señor, te pongo mis manos, te pongo mis ojos, te pongo mis pies, te pongo mi boca. No la voy a prestar a la murmuración, a la crítica, al egoísmo, porque van a salir expresiones dañinas, ¿verdad? Entonces, mi cuerpo puede ser un vehículo para pecar. Es decir, va donde el alma, manejada por la vieja naturaleza, la lleva a esas prácticas a las que fuimos acostumbrados. Entonces, sí tenemos que ser cuidadosos en guardarnos, en protegerlos, ¿verdad? De tal manera que si vemos algo que no es nuestro, pues no tomarlo, ¿verdad? Estamos en el trabajo, podemos robar, ¿verdad? Por una práctica que está
una ley que está en nuestros miembros, una ley de pecado, y eso puede de alguna manera manifestarse en los miembros de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y aquí leyendo un poquito más en 1 Corintios 6, 18 dice: huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Pues sí, porque lo entrega, ¿verdad? Participa completamente entregándose a otro cuerpo. Entonces ese pecado es muy fuerte y queda una atadura realmente, porque dice que se hace uno con la otra persona. Entonces, y dice acá: ¿o no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es decir, aquel que ha nacido de nuevo sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo dentro de él. Bueno, entonces, entendiendo un poquito cómo funciona nuestro cuerpo físico, pues ahora nos es más fácil entender cómo funciona nuestro cuerpo cuando nosotros venimos a Cristo. Primero, ¿cómo venimos a Cristo? ¿Cómo estábamos? Antes no éramos iglesia, ¿verdad? Porque dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Estábamos, dice, separados de Dios. Dice, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Y cuando Él nos vio así, dice que vio al Padre y dijo: ¿quién irá, oh Dios, a hacer tu voluntad? Sacrificios, dice, y ofrendas no te agradaron. Por lo tanto, dice, me preparaste un cuerpo. Y aquí lo dice Hebreos 10:5. Aquí lo voy a leer prácticamente. Hebreos 10:5. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. ¿Por qué surgió eso? Porque el Padre miró que el hombre estaba sin esperanza, muerto en sus delitos y pecados. Y el Padre, que es amor, dijo: no los puedo dejar así. No quiero que ninguno se pierda, pero tiene que haber una ofrenda por el pecado. Y entonces el Hijo dijo: heme aquí, oh Dios, yo voy a hacer tu voluntad, porque ya me di cuenta que la sangre de toros y de machos cabríos no pueden quitar el pecado, y que en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y habiendo dicho esto, anteriormente sacrificio y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. El Hijo vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era? Extenderle el perdón a los hombres a través del sacrificio de Jesús como ofrenda por el pecado. Él quita lo primero, es decir, esas ofrendas de machos cabríos, de toros, de ovejas, para establecer lo segundo. Lo segundo es el nuevo pacto, a través de una única ofrenda dada, que es la del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso, por esa voluntad, dice, la voluntad del Hijo, hemos sido santificados mediante, dice, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Mire qué precioso, hermanos, gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y reconocemos que esa ofrenda se dio por amor a nosotros, para perdón de nuestros pecados, y le decimos al Señor: Padre, perdóname, yo no merezco esto, yo te he fallado, he tomado malas decisiones en la vida, he lastimado a otros, pero hoy yo te rindo mi corazón y reconozco que tú fuiste esa ofrenda por el pecado. Por favor, entra en mi vida, gobierna mi corazón, yo te doy mi corazón, mi alma, para que tú entres ahora y me hagas nacer de nuevo, una nueva criatura. Ese se vuelve cuerpo de Cristo en ese momento, por el sacrificio de Jesús.
por el cuerpo y por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, nuestro cuerpo ahora se convierte en un templo del Espíritu Santo. Y entonces somos ahora parte de la iglesia, la cual es su cuerpo, como dice Efesios 1, 22 y 23, ¿verdad? Aquí claramente lo dice y dice, y todo lo sometió bajo sus pies. Y a él, o sea, Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. En todo. Entonces, quiere decirte que la plenitud de Cristo ahora está en nosotros y nos quiere hacer plenos a nosotros para alcanzar esa estatura. Porque como es la cabeza, así debe ser el cuerpo. No va a ser menos, hermano, sino que va a ser cuerpo. Pero debemos entender algo, que al venir tantos a la iglesia de Cristo, tantos como el Espíritu traiga para que sean salvos, nos volvemos miembros del cuerpo. Ya somos parte del cuerpo, pero cuando dice que somos miembros es porque tenemos una función como individuos, pero parte del cuerpo. Ningún miembro debe funcionar alejado del cuerpo y crecer solo él, sino que debe ser él una bendición y debe ser un instrumento útil en la mano de Dios para bendecir al mismo cuerpo. Imagínense que si solo yo crezco, solo yo, lo que me ha dado Dios solo es para mí, y ya sea un ministerio, sea un don, sea alguna administración, algún servicio que Dios me dé, y Dios me está usando, me está levantando, pero solo es para mí, y quiero que los demás solo estén para mí, entonces yo soy un miembro deformado, porque es como que un dedo de la mano empieza a crecer solo, se va, esa mano se va a ver rara, un fenómeno. Entonces, dice Romanos 12, del 4 al 5, aquí lo tengo, Romanos 12, del 4 dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Miren qué interesante. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Es decir, que el oído, por ejemplo, no puede decirle a la mano, no te necesito, ¿verdad? Sin mí tú no puedes escuchar ni saber qué hacer. Sí, pero cuando a uno le pica el oído, hay un dedo pequeñito en la mano que uno se lo mete ahí y se sacude un poquito y todo y quita la picazón. Si no estuviera ese dedito pequeño, el oído tendría molestia, tendría obstrucción. Entonces sí necesita el oído de la mano. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Si se le mete una pestaña en el ojo, hermanos, pues ahí está el dedo pequeñito ese y con eso se la puede quitar. Entonces todos tenemos una participación como miembros del cuerpo de Cristo. Y dice Romanos 12:6, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada. La gracia que yo recibí no es la misma para otro hermano. ¿Por qué? Porque por gracia yo tengo un don y él tiene otro don por la gracia de Cristo. Usémoslo, dice. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. Y el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Es decir, ya tiene el don, délo, pero bien, de esa forma. Y de tal manera que entonces el miembro que tiene ese don va a bendecir al resto del cuerpo. Por eso dice Romanos 12:3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Es decir, en el cuerpo uno no puede ser más que el otro, todos somos importantes.
Aunque unos dones sean más visibles que otros, ¿verdad? Póngale un don de predicar, un don de pastorear, un don de enseñar, un don de profetizar. Son más visibles que otro que tal vez solo su función es exhortar a otros, y tiene ese don maravilloso de levantar, no solo digo el ánimo, el espíritu, porque no lo va a hacer en su fuerza, lo va a hacer en el don que él recibió, en esa gracia que recibió. Y eso es lo que necesita el espíritu del otro para levantarse, para entender el plan de Dios. Hay hermanos que tienen ese don, otros que tienen liberalidad para dar, y a veces sin hacer mucha bulla, calladitos, bendicen al cuerpo de Cristo, y Dios lo guía a la necesidad de alguien, y ellos diligentemente dan, ¿verdad? Con liberalidad, es decir, sin acusación, sin lucirse, sino sintiéndose agradecidos por ser tomados en cuenta por Dios para ministrar ese don. Y así podemos decir que como miembros del cuerpo de Cristo debemos funcionar en el don que hemos recibido. Entonces, ¿qué es lo que mantiene unido el cuerpo de Cristo? Porque ahí es donde viene el asunto. Siendo muchos, todavía el cuerpo de Cristo no está bien unido, hermanos. Todavía hay divisiones, de eso vamos a hablar un poquito adelante, pero sí hay vínculos que nos mantienen unidos. Uno es el vínculo del pacto, como un matrimonio. Un matrimonio no inicia si no hay un pacto, aunque haya unión de hecho. Unión de hecho es de cuerpos nada más, y es un intento por unirse en todo lo demás, pero no hay una plena unión. ¿Por qué? Porque se inició en una base de pecado. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros en el ministerio familiar a las parejas que están así? Pues que se ordenen, porque entonces sí va a haber una verdadera unidad y van a proteger a sus hijos bajo ese pacto. Y ellos mismos, al venir al Señor y arrepentirse, ¿verdad? Porque en esa condición de pecado, pues uno tiene que arrepentirse. Dios restaura el matrimonio, restaura esa unión y empieza a caminar en el orden de Dios, empieza a levantarlos. Entonces el pacto provee un vínculo fuerte de unidad. Por eso Jesús dijo: póngase mi yugo y tome mi carga, que es fácil. Es decir, tengan pacto conmigo. Ese es mi yugo. Como una yunta de bueyes, ¿verdad? Es decir, que están unidos por el yugo. Y el paso lo lleva el buey viejo. Y lo ponen con un buey joven que está aprendiendo el paso del buey viejo. Sí, la paciencia, la mansedumbre, la madurez. Ese es caminar uno con alguien que tiene el yugo de Cristo. Entonces, cuando la palabra dice que estemos unidos a Cristo en ese vínculo, se refiere al pacto. Tengo una cita, Ezequiel 20:37. Voy a buscarlo acá, porque estuve buscando la palabra exactamente vínculo, y solo lo encontré en el Antiguo Testamento, en esta cita de Ezequiel, así como escrita literalmente. Ahora, escrito como yugo, como unión, como todo eso sí aparecen muchas citas, pero veamos la que literalmente dice vínculo. Y es Ezequiel 20:37. Listo, entonces vamos a verlo acá. Ezequiel 20:37 dice: los haré pasar bajo la vara y los haré entrar en el vínculo del pacto. Sí, entonces ahí dice, está la forma como nosotros nos unimos al Señor. Es a través de un vínculo. Entonces los vínculos que unen al cuerpo, primero es el pacto. Somos miembros, somos parte del cuerpo de Cristo a través de un vínculo. Y es el vínculo del pacto, donde se manifestó el perdón, donde se manifestó la misericordia de Dios, donde se manifestó el amor de Dios, donde se manifestó la gracia del Señor. Y entonces nosotros nos dejamos poner ese día el yugo y le decimos: Señor, nos rendimos a ti. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre y ponme tu yugo. Ahí nos lo ponemos
cuando le decimos a Cristo que entra a nuestro corazón y Él, al hacernos nacer de nuevo, pone la naturaleza divina en nosotros y somos una nueva criatura. ¿Sientes tú esa salvación? ¿Sientes esa nueva creación en tu vida? ¿Esa novedad de vida? Si has conocido a Jesús, tienes que tener eso. Entonces, ese es el primer vínculo. El segundo vínculo, porque son 3, dice, está en Efesios 4:3. Es el vínculo del Espíritu, ¿verdad? El primero es el pacto, es el del Hijo. Es el del Hijo sin el cual nosotros no podemos estar unidos al Padre. Entonces, tenemos el segundo vínculo que está en Efesios 4:3. Y dice así: esforzándose por preservar la unidad del Espíritu, dice, en el vínculo de la paz. Es decir, el Espíritu Santo entra en nuestra vida y se forma un vínculo en nosotros con Él, ¿verdad? Y dice, en el vínculo de la paz vamos a estar en esa unidad del Espíritu. El que tiene el Espíritu de Cristo y el que se va a unir con otro en ese vínculo de paz, porque tienen el mismo Espíritu. Todo tiene solución, todo se puede resolver si nos ponemos en el mismo Espíritu, el Espíritu de Cristo. Entonces, ese es un vínculo fuerte que el cuerpo de Cristo necesita. Eso significa no andar en la carne, ¿verdad? Sino dejarse poner uno el vínculo del Espíritu, que lo va a sujetar el alma, que le va a sujetar esas pasiones, ¿verdad? Y va a caminar uno en el Espíritu. Y se va a unir uno con otro que anda igual. Pero si hay uno que está caminando en el Espíritu, no se va a unir con uno que está en la carne. Porque hay cristianos que hablan malas palabras, hermano. Hay cristianos que son malintencionados. Hay cristianos que no dejan que Cristo trabaje en esas áreas de su vida. Ese no va a congeniar con un cristiano que quiere agradar a Dios, que quiere caminar, que quiere avanzar. Va a chocar. Entonces la unidad del Espíritu se va a dar con aquel que está en el mismo Espíritu. Por eso que el cuerpo así tiene que crecer. El cuerpo de Cristo tiene que crecer así, en ese vínculo. Hay otro vínculo que une al cuerpo y lo vamos a ver. Está en Colosenses capítulo 3 versículo 14. Entonces, Colosenses 3, 14. Y dice así: sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Si yo estoy revestido de amor, hermanos, la unidad va a ser fácil. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a amar a mi hermano como Cristo me amó a mí. Porque antes viene hablando, dice que renovemos. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos, amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Es decir, primero está el vínculo de Cristo, que nos hace parte de la iglesia y unidos a Cristo y a Dios, al Padre. Luego viene el vínculo del Espíritu, que me va a hacer unirme a mi hermano, ¿sí? De tal manera que yo pueda poderle dar el perdón como Cristo me perdonó a mí. Y entonces, y todo lo demás que hagamos, dice, lo hagamos en el vínculo de amor. Sobre todas estas cosas, dice, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Entonces, el amor es el que realmente nos va a unir, hermanos, como cuerpo de Cristo. Es el que nos va a hacer andar en un lazo fuerte, unidos al cuerpo.
Y nosotros en esa unidad tenemos que ser perfeccionados. Así como el amor de Dios se va a ir perfeccionando en nosotros. Porque dice que el perfecto amor, no que el amor tenga que perfeccionarse, sino se tiene que perfeccionar en nosotros que somos imperfectos. Ahí, el perfecto amor de Dios se perfecciona en nosotros que somos imperfectos. De igual manera la unidad. Dice Juan capítulo 17, versículo 23, en la oración que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando estaba antes de ser entregado, oró él en Juan 17, 23, estaba orando al Padre, pidiendo por los suyos, dice, yo en ellos y tú en mí, es decir, ellos son uno, para que sean perfeccionados en unidad. Es decir, que en las imperfecciones que tenemos, nosotros logremos ser perfeccionados para unirnos entre nosotros como hermanos. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Cómo el mundo va a saber el mensaje de Cristo? Cuando ves que tú y yo estamos unidos en ese mismo espíritu. Cuando ve que tú y yo nos amamos en el Señor y que lo amamos a Él. Entonces, quiere decir de que el mismo espíritu de Cristo está en nosotros para llevarnos en esa unidad de cuerpo de Cristo. Y en Efesios 4:16 vuelve a hablar de esas coyunturas, pero ya lo habla de todas en general. Dice así, dice, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos, dice, en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Nadie puede crecer fuera de la cabeza, hermano. Pero sí se habla de crecer. Es decir, que ninguno debe quedarse detenido en el conocimiento del Señor, en el desarrollo de su madurez, en el cuerpo, pegados a la cabeza, de quien todo el cuerpo, dice, estando bien ajustado y unido por la cohesión, dice, que las coyunturas proveen, esos vínculos, hermano, esos ligamentos que van uniendo el cuerpo, el pacto, la comunión del Espíritu, el amor, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, porque estamos hablando de un cuerpo, y cada miembro tiene que crecer para que el cuerpo crezca uniforme. Dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Otra vez vuelvo a decir, en amor, porque en amor es donde se da la unidad. Y ahí es donde estamos fallando muchas veces, hermano. En el amor de los miembros unos por otros, para que entonces el cuerpo crezca. Y ya no seamos niños, dice el mismo Efesios que estábamos leyendo, 14. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, hablando de la verdad en amor, crezcamos. Entonces quiere decir de que ningún miembro del cuerpo de Cristo debe quedarse como niño. Debe crecer, ¿verdad? Porque el niño dice que es llevado de aquí para allá. Todos lo creen, aún lo malo. Por eso necesita ser trabajado, ser enseñado, exhortado. Y bueno, y luego dice, ¿qué puede estar afectando al cuerpo de Cristo que no lo deja estar en unidad? Yo tengo un ejemplo muy bonito, hermano, que encontré hablando de lo físico. Fíjese que estaba leyendo acerca de la lepra. La lepra, dice, también conocida como enfermedad de Hansen, es una enfermedad infecciosa crónica causada por una bacteria. Dice que puede tener efectos graves en la piel, la lepra, los nervios periféricos, los ojos, los riñones y la función sexual. En la piel, ¿qué efectos tiene? Dice que manchas persistentes, adormecimiento, pérdida de sensibilidad al calor o dolor
úlceras cutáneas, inflamación y abultamientos. En los nervios periféricos dice que pérdida del sentido del tacto, de la sensación del dolor y la temperatura. En los ojos, glaucoma y ceguera. En los riñones produce insuficiencia renal en casos graves. Y la función sexual dice disfunción eréctil y esterilidad en hombres. Si no se trata a tiempo, la lepra puede causar secuelas permanentes como deformidades, mutilaciones, reducción de la movilidad de las extremidades y ceguera. Entonces, hermano, me llamó a mí poderosamente la atención porque la Biblia habla de que el pecado es lepra. Y normalmente nosotros pensamos en un pecado sexual, en un pecado de ira descontrolada, en un pecado de que alguien se echa los tragos, etc. Sí, es cierto, es lepra también eso. Pero ¿no será que tú ya perdiste la sensibilidad hacia tu hermano? ¿Verdad? Ya no te dueles cuando él está pasando por alguna prueba, alguna angustia, alguna aflicción. O más bien te alegras porque no te cae bien. Y a lo mejor está en la misma área de trabajo. Por poner un ejemplo, dentro del mismo grupo, ya sea alabanza, o dentro del ministerio familiar, o dentro de la juventud, o en el cuerpo ministerial. ¿No será que has perdido la sensibilidad y estás adormecido como miembro? O puede ser que también haya ceguera, porque dice que afecta a los ojos la lepra. O ya no eres fructífero, te has acomodado. Y es más, cuando está todo eso, y dice que si no se atiende a tiempo, se deforma. Y quiero leer una cita que está en Números, capítulo 12, versículos del 1 al 16. Pero solo vamos a leer algunos versículos para encontrar el mensaje correcto que viene al tema. Aquí este pasaje narra de Miriam y Aarón que hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Cuando él dice mujer cusita, era una mujer de Etiopía, morenita, negrita podríamos decir. Y ellos pues eran blancos, rubios, de un aspecto hermoso. Y ellos criticaron discriminatoriamente a la mujer. Y en el versículo dice, es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés. Ahí ya la atacaron a él. ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Y dice que Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Y entonces el Señor interviene ahí y les dice, a un hombre hablaré por visiones, me manifestaré él en sueños como profeta, pero a Moisés, dice, le hablaré cara a cara. ¿Por qué? Porque en toda mi casa él es fiel. Entonces, y dice el Señor que cuando se alejó la nube, cuando él descendió a hablar, Miriam resultó leprosa. Y entonces Aarón, al ver eso, se asustó, porque dirá, yo soy el otro. Entonces, él sí se arrepintió en ese momentito y dijo, Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado en el cual hemos orado neciamente y con el cual hemos pecado. Aarón era el hermano mayor. Probablemente Moisés, creo que Miriam era la mayor, después Aarón y luego Moisés. Entonces tal vez dijeron ellos, nosotros somos los mayores y este es el menor y es el que nos viene a enseñar. Pero cuando ellos reconocieron que quien lo había levantado como Señor era el Padre, entonces Aarón, cuando oró, dijo, Señor mío, le dice a Moisés, te ruego que no nos cargues este pecado, no permitas que ella, es decir, Miriam, sea como quien nace muerto, porque Miriam resultó leprosa. Y entonces Moisés clamó al Señor y dijo, Señor, sánala, ahora te ruego. Pero el Señor le respondió,
Si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, no llevaría su vergüenza por 7 días. Que sea echada fuera del campamento por 7 días y después puede ser admitida de nuevo. Y Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió sana. Después el pueblo salió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Entonces muchas veces, hermano, estamos detenidos por la lepra. Puede ser que tu vida esté detenida por la lepra. En este caso fue un pecado de murmuración, un pecado de menosprecio a la autoridad que era Moisés, de no recibir lo que Dios le estaba dando, y menospreciaron a su mujer, murmuraron, pero el Señor lo vio. Entonces la lepra se manifestó a causa de ese pecado y el campamento se detuvo, no avanzó. Hermano, ¿no será que hemos perdido la sensibilidad, el amor, el vínculo del amor entre los miembros del cuerpo? Y a veces nosotros actuamos así y no nos hemos dado cuenta, y a lo mejor hay lepra entre nosotros. Y aquí vienen preguntas, hermano. ¿Cómo está tu nivel de amor? Primero con el Señor y luego con los demás. ¿Cómo es tu servicio al Señor? No te digo el privilegio muchas veces se relaciona con el puesto. No, el servicio al Señor es por amor. Y el servicio lo que debe producir es unidad. ¿O solo tu exaltación? ¿Cómo es tu prédica? Cuando tú predicas, cuando tú enseñas, ¿creas ese vínculo del que te escucha con el Señor o lo haces que tenga el vínculo contigo y que a ti te sea el reconocimiento? ¿Cómo es tu alabanza? Tú que diriges, tú que hablas en la radio, por ejemplo, así como nosotros, ¿hacia quién estás creando el vínculo? ¿Hacia el Señor o hacia ti? ¿Cómo te perciben tus hijos? ¿Eres tú el motivo de unir la familia o eres el que la está dividiendo? ¿Cómo es tu relación con tu esposa? ¿Estás creando división o estás creando unión? ¿Les sirves realmente? Y tu anhelo es vincularlos al Padre, vincularlos a Cristo. Entonces, tienes que buscar eso, hermano. Si viniera el Señor hoy, ¿cómo encontraría nuestra casa? Por eso es que el cuerpo muchas veces no está unido, hermano. Porque entre nosotros mismos a veces hay envidias, dice, nos devoramos, dice Santiago. ¿Por qué? Porque ha menguado a nivel de amor y ya no hay sensibilidad, ya no hay, ya no sentimos el dolor del otro. No nos alegramos cuando alguien va creciendo y se supera y sobresale. No estamos satisfechos. Entonces, hermano, esta es una reflexión para que nosotros seamos parte de la unidad del cuerpo y no lo estemos dividiendo, ¿verdad? Entonces evalúa, revisa tu vida, revisa tu corazón, tus intenciones. Y mira si no hay división dentro de tu corazón que está afectando al cuerpo, a los que están alrededor tuyo. Hablé de la iglesia como cuerpo, pero también hablé de la familia. Porque ahí es donde también se manifiesta el espíritu que hay en ti, ya sea para unir o para dividir. Y lo que queremos es que sea unión. Y dice la palabra para terminar, porque el cuerpo terrenal se va a terminar para que alcancemos un cuerpo celestial. Y esa es la meta, hermano, que nosotros hagamos morir el cuerpo terrenal que hay en nosotros. Y entonces va a venir el cuerpo celestial. Por eso dice, pues en verdad en esta morada gemimos anhelando ser vestidos con la habitación celestial, dice. Y una vez vestidos no seremos hallados desnudos. Quiere decir que ahorita mientras nosotros no nos vistamos, hermano, del espíritu, de las obras, del espíritu, de los frutos del espíritu,
podemos estar desnudos, menguados en el amor. Entonces, esa reflexión sea para que tú veas cómo está tu desarrollo como miembro del cuerpo. Y debe ser bendecir y hacer crecer a otros y tú mismo crecer también. Así que en el nombre de Jesús queremos dejarte esa reflexión, esa exhortación, y a la vez pues invitarte a que nos unamos por las peticiones de oración, ¿verdad? Siendo esta una, ¿verdad? Que el Señor nos perdone, ¿verdad? Y nos dé la oportunidad, Él siempre la da, de nosotros ser parte de la unidad del cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús venimos orando también por las necesidades, Señor, que tu pueblo ha presentado, en este caso de sanidad, por parte de Maynor Contreras, tiene cirrosis hepática. Teo Osorio dice bebé recién nacido que tiene convulsiones. Por Maynor Rodríguez pide por sanidad. Yailin Soa también dice tiene anorexia. Estela tiene derrame cerebral. Consuelo Bautista por sanidad, igual que Susana, Eli, Paulina, que la operaron de un ojo, Sofía Díaz, Ceci López, familia Ruiz López, Miguel Ruiz, María Álvarez, Dionisio y Mario, Jennifer Contreras, Gabriela Mazariegos, Lice Ramírez, Mirna Turcios, David Anres, es un bebé nieto de Mana, dice, piden por la sanidad del nieto del bebé. Eleazar García por sanidad. Fidel está en el intensivo. Fernando Cañas, Bebeli Macario, Esmilda Jiménez también por sanidad. Carmen Ramírez, Cándido Arévalo, Anónimo, también un anónimo pide sanidad. Julio Rosario de León, Rosa, Miriam Morales, Celia Cárcamo, Jorge Pivaral, Jorge Morales, Carlos Gómez, Esperanza, César Alexander está hospitalizado. Vayan y Paola, Madeli, Claudia. Padre bendito, venimos delante de ti, Señor, una vez más, pidiéndote, Señor amado, que proveas sanidad a estos cuerpos, a estos hermanos, Señor, que están pasando por enfermedad, por proceso de operación, por crisis en sus cuerpos, Señor, que tú pongas tu mano poderosa de sanidad, Señor. Manifiestes tu poder en estas vidas. Sabemos que también estás tratando sus almas a través de estas pruebas de salud, pidiéndote, Señor, que no se haga igual, Señor, que de esta prueba te conozcan más, te amen más, Señor. Para los que tengan que tener alguna consulta médica o exámenes, provéeles, Señor, guía a los médicos con sabiduría, provee para los medicamentos también, Padre. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. También hay necesidad de provisión de trabajo, provisión económica, como es el caso de Maynor Contreras, Catalina Méndez, Susana, Marisol, Carla, Gabriela, Constantino y Brenda, Julio, Yossi, Quiroga, Rosa, Estuardo, Estrada, Aste, Jorge. Sí, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, abre las ventanas de los cielos por mis hermanos, Señor, que traiga sanidad, Señor, que traigas sanidad a sus finanzas, proveas trabajo, proveas, Señor, prosperidad en algunos negocios que lo tiene. Padre, proveas para necesidades económicas. Te lo suplicamos, Padre amado, en el nombre de Jesús. También por salvación piden para Catalino Méndez, Astrid, María, un anónimo, Flor de María, familia Cox, familia Ceballos, Cardona, Angélica Gómez, anónimo, Dani Morales, Eric Arango. Padre, que estas personas, Señor, tú te les reveles, porque nadie puede conocerte si tú no le das revelación de tu Hijo. Señor, venimos orando por ellos, que tú, Señor, les des esa revelación de quién eres tú para que sean salvos y sus vidas cambien, Señor, y nazcan de nuevo, en el nombre de Jesús. También por restauración pide Rebeca, Mario, Elmis, Manuela, Catalino, Angélica, Irma, Candy Coronado, Rosemary, para ella y sus hijos,
Mariela Vázquez por la restauración de su matrimonio, la familia Ruiz López, la familia Morales, Irene Herrera, Marisol Ruiz, Carla, Dorca, Yaditza, Jennifer, también Sarita de García, Dulce y Esteban, Orlando, Sandra, David, Manuel, María del Carmen, Mario Zuruy, Marisol, René Tecún, Rosario, Natalie, familia Bautista, Olga, Norma, Miriam, Jordán Morales, Celia Cárcamo, Astrid Pivaral, César Alexander, Brian y Paola, Madeli y Claudia. Padre, te pedimos por restauración personal, familiar, matrimonial, de padres e hijos, madres e hijos e hijas. Señor, Padre, obra en estas familias, Señor amado, y haya restauración en estas familias, Señor. Y sabemos que toda restauración es a través de tu Hijo Jesucristo. Padre, visita a estas familias, te pedimos, Señor, misericordia, y ellos puedan conocerte, Señor, y puedan sanar heridas, puedan sanar, Señor, cosas guardadas ahí en el corazón que no los deja ser libres ni caminar, Señor. Por favor, Padre, te lo suplicamos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.